Así es, la persecución no solamente fue a la comunidad judía, sino también a todas aquellas personas que el gobierno autoritario nazi consideraba menor en su escala de valor. Y también a todos los opositores. Es el caso de Milena Yesenka, que recordamos como la novia de Kafka, pero fue una mujer muy valiente, muy importante dentro del contexto del periodismo y de los escritores en República Checa de la época. Los horrores continuaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, después de que el ejército rojo, el ejército ruso, tomara Berlín y ayudara también a la liberación de muchos campos de concentración. Hay muchas historias que casi no se conocen. Una de ellas es la que relata la escritora y periodista Verónica Ortiz en su novela Una decisión equivocada. En su más reciente novela, Verónica Ortiz narra una historia real, una historia de familia que la acompañó desde la infancia y que finalmente decide plasmar en Una decisión equivocada. Recuerdo que las tías contaban que además las personas alrededor mío, mis familiares, contaban esto una y otra vez, pero siempre quedito, siempre que no oigan los niños, siempre. Y fui creciendo con la historia a mi alrededor. Eso me obligó en algún momento, porque además pues conocí a los personajes nada más y nada menos que son mi mamá, mi hermana y mi tía mayor, o sea, la tía Anita, que es la que va a tener una parte central en toda la historia por todo lo que le pasa. Entonces era una historia que estaba presente y que yo creo que ya adolescente empecé a pensar que me gustaría como juntar todo lo que me contaban, ¿no? Entonces empecé a tener cuadernitos, libretas, y empecé a apuntar, que luego me sirvieron muchísimo para juntar las cosas y poder contar esta historia. Una historia de la posguerra, una historia que empieza en 1917 con la Primera Guerra Mundial y por qué el abuelo alemán llega a México y por qué se casa con una sonorense y tiene estos hijos y por qué decide en 38 enviar a las 3 hijas menores de 8, 10 y 12 años a Alemania a estudiar. Dije en 38, quiere decir unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Y les pasa todo, todo absolutamente, pero sobre todo a Anita, que era la mayor. Ella quería contar y a mí me parece que para mí era un compromiso enorme cuando yo le dije, pues yo lo voy a contar por ti. Yo cuento una parte de la historia que no está contada, porque es la historia de los vencidos, no de los vencedores. Cuando entran los rusos y los polacos, ya que termina la Segunda Guerra Mundial, vienen pues con todo el horror que han vivido del nazismo, vienen como vienen los vencedores, como entran los vencedores, y cometen una cantidad de barbaridades, de una vida de terror para muchísimos extranjeros y alemanes. Y entre ellos, pues mi tía Anita y mis dos, mi mamá y su hermana. Yo tengo que investigar, voy a ese campo de concentración y la historia no existe porque los rusos en la posguerra, cuando ellos pues cuando se divide Alemania y tienen esa parte de Alemania, las cárceles y los campos de concentración antes de los nazis, ellos los vuelven campos de concentración igual de violentos, sin hornos crematorios, pero todo lo demás se da ahí, hambre, tortura, muerte por frío, etcétera. Tuve que entrar de manera personal y fue algo muy fuerte en viajes que tuve que hacer a los sitios que contaba Anita, para descubrir algunas cosas y otras no, porque toda esta parte de la historia que ahí en el libro sí está, pues no ha sido contada. Fueron 11 años los que le tomó a Verónica Ortiz escribir esta novela, que da inicio en el Valle del Yaqui, en Sonora, donde reside la familia Lawrence Tirado, para alternar con la historia de las 3 hijas en Alemania, donde viven experiencias que las marcarán. Una novela sobre el destino inexorable que toca las vidas de esta familia. Cuando hay una decisión equivocada a nivel familiar o a nivel general, o sea, por ejemplo, la pandemia, ahora las guerras, todos vamos a sufrir las consecuencias. Yo traté en la novela de no juzgar al abuelo, a quien toma esta decisión, porque él decide enviar a sus 3 hijas de 8, 10 y 12 años a Alemania. Y cómo la madre que se desbarata tratando de evitar que esto suceda no lo logra.
todas estas consecuencias van a impactar por generaciones a varias personas. Y la reflexión es esa, que la genealogía, dice Borges, la genealogía es la madre de la literatura. Y también voy a referirme a otra frase maravillosa de Maya Angelou: no hay mayor agonía que la historia no contada dentro de ti. Ay, se me enchina el cuero, porque es cierto, porque tenemos una responsabilidad con nuestra historia, ¿no? Tenemos la responsabilidad de escribirla y reescribirla, y sobre todo la de los vencidos, porque la historia la escriben los vencedores. Y esta historia, que es los vencidos después de la Segunda Guerra Mundial, no está escrita. Esta novela trasciende la historia familiar y destaca la importancia de la memoria, la palabra como una herramienta contra el olvido. Hay un compromiso en el escritor y escritora, en la periodista que soy, de hacer esta crónica de eventos, de sucesos, para que no se olviden y hacer justicia en la palabra. Yo te puedo contar, por ejemplo, que mi tía Anita, toda la familia pensó que estaba muerta. Muchísimos años después supieron a través de una amiga que sale del campo de concentración que ella está viva y empiezan a buscarla. Pero ¿cuánta gente no pudo contarle a su familia o que estaba viva o que estaba en un campo de concentración o una cárcel a 3 cuadras o a 2 kilómetros de la casa donde vivían sus padres o sus familiares? Porque todo eso se vivió en Alemania, como después, en el caso de Anita y de muchos otros, también en Siberia, porque el castigo crece, ¿no? Al no encontrar manera de matarla, yo digo, de acabar con ella, porque finalmente todo el tiempo ella dice que la acusación que le hacen a ella es inocente. Mantener esa voz fuerte, esa voz convencida de quién era. Soy Anita Lawrence, nacida en Álamo, Sonora, y soy inocente, que repitió después de los interrogatorios una y otra vez, va a mantener la posibilidad de que esta Anita, que somos todos y todas, regrese y pueda contar su historia. Hay información impresionante de que cuando viene la invasión de polacos y rusos, hay más de 2 millones de violaciones, muchas de ellas tumultuarias. Mi familia las sufrió. Anita, mi madre, Irene, de alguna manera tuvieron cierta fortaleza. Pero Anita, que es a la que le va peor, la que vive pues hasta, vive todo el horror en Siberia y demás, y cómo se regresa, y en fin, es la más fuerte. Anita Lawrence Tirado, la protagonista fundamental de esta historia, es el mejor ser humano que yo he conocido, porque ella cuando regresa logra perdonar, fíjate, logra superar lo que le pasó e intenta ser feliz y hacer feliz a los que la rodean. Eso vale la pena el libro. Por ella escribo el libro. Vaya, de verdad, muy, muy impactante.